buenas tardes. Bienvenido a Historias de la Historia. Buenas tardes, muchas gracias por la amable invitación y es un verdadero gusto y placer poder compartir con usted parte pues, de la labor que se ha venido desarrollando en los últimos 3 años en Sopó con respecto pues, Gracias. al patrimonio arqueológico. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Entonces, de una vez también saludamos a nuestro otro invitado, Camilo Esteban Martínez. Entonces, para nuestra audiencia, les quiero comentar, soy Ruth Borges de la Academia de Historia de Cundinamarca. Este conversatorio tiene por nombre Sopó Territorio Arqueológico número 2. ¿Por qué el número 2? Porque resulta que es el segundo conversatorio que hacemos en cumplimiento de la convocatoria ganadora, experiencias significativas en el territorio, rescatando memoria, reinterpretando la historia. Como digo, es el segundo conversatorio que hicimos. El anterior, por si usted no lo ha visto, le recomiendo que lo vea porque ese complementa, es el complemento de este. El anterior conversatorio se refiere a los hallazgos anteriores registrados en el municipio de Sopó, y el conversatorio de hoy, para el cual conocieron ya al profesor Elkin Rodríguez. Él nos va a hablar sobre el último hallazgo arqueológico que se ha registrado en el municipio de Sopó. Entonces, como les decía, este conversatorio corresponde al cumplimiento de la convocatoria del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT. Y entonces estamos en Sopó, Territorio Arqueológico. Iniciamos nuestro conversatorio. Entonces les voy a presentar un poquito el perfil, un perfil brevísimo que hizo el profesor Elkin Rodríguez. Entonces es arqueólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con 20 años de experiencia en la formulación y ejecución de programas de arqueología, programas de arqueología preventiva en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, tiene una vasta experiencia el profesor Elkin. Y también nos acompaña Camilo Esteban Martínez, antropólogo de la Universidad de Colombia también, y a él ya lo conocimos en nuestro conversatorio anterior, y entonces ellos son nuestros invitados de hoy. Entonces, conocidos nuestros invitados, señoras y señores, le damos paso al profesor Elkin Rodríguez. Profesor, buenas tardes y de nuevo bienvenido a nuestro programa y a nuestra convocatoria. Gracias por aceptar la invitación a nuestra convocatoria, Conversatorio. a nuestro conversatorio y a nuestra convocatoria, que corresponde a nuestra convocatoria Inspírese y eche para la casa del IDECUT, como estábamos hablando. Bueno, a veces se le traba a uno la lengua, me disculpan, por favor. Listo, profesor, le cedemos la palabra. Gracias, profesora Ruth, muy amable. Como le dije anteriormente, le agradezco la amable invitación de poder participar en estos conversatorios sobre algo que es de vital importancia para todo lo que tiene que ver con la identidad y con el sentido de pertenencia de todos los pobladores de Sopó. Entonces, bueno, yo antes de empezar con esto, la presentación que tengo en pantalla es más o menos buscando relacionar varios de los hallazgos que hemos tenido, pero debo aclarar lo siguiente, y esto es bien importante porque yo estuve durante 3 años a cargo de la formulación y ejecución del programa Arqueología Preventiva para la Perimetral Oriental de Bogotá. A partir del mes de enero, esa responsabilidad ya no está en mis hombros, entonces lo que yo aquí voy a presentarles a ustedes es información de lo que se hizo hasta el 10 de diciembre del año pasado. Es decir, desconozco en este momento cómo están avanzando las obras o qué otras novedades se han presentado, pero sí quiero dejar claro que yo ya no tengo ningún vínculo contractual con la Perimetral Oriental de Bogotá. En ese sentido, por eso titulé esta presentación como pobladores antiguos en el Valle Medio del Río Tuzacá,
para el caso de Sopó, Dinamarca. Y las imágenes que podemos ver nos dan una idea de la riqueza, y esto que es solamente una parte mínima de todo lo que se ha podido recuperar durante las labores de rescate arqueológico en varios sitios de Sopó. La presentación la tengo montada en dos. La primera parte voy a hacer un breve de cómo fue o cómo se sucedió el proceso de poblamiento prehispánico para toda la sabana de Bogotá en general, ¿sí? Y la segunda parte entro ya en detalle sobre los hallazgos en los cuales he estado laborando. Entonces, un poco para que tengan ustedes un panorama y un contexto en el cual se pueda entender y visualizar la importancia arqueológica de estos sitios y de todos los materiales que hemos hallado en ese contexto. Entonces, esto es muy breve. Yo hago una reseña de los procesos de poblamiento de la sabana de Bogotá, empezando por los más elementales, que fueron los que se dieron hace más o menos 12.000 años, y que están registrados en varias localidades de la sabana de Bogotá. Aquí voy a tratar de leer esto brevemente porque dice: los procesos de poblamiento prehispánico en la sabana de Bogotá, además de antiguos, son muy diversos y con variados matices culturales. Las primeras noticias sobre los primigenios pobladores se remontan a más de 12.000 años de antigüedad, cuando esta inmensa altiplanicie estaba conformada por innumerables zonas de pantano que se combinaban con áreas no inundables, formando un corredor natural de desplazamiento tanto de fauna, coloco entre paréntesis, en esa época transitaban junto a los venados, conejos y aves, mastodontes y caballos, así como grupos humanos. Adicionalmente, en las zonas intermedias había una oferta de recursos naturales amplia y variada. Hablamos en este caso de peces, cangrejos, caracoles terrestres, frutos, tubérculos, etc. Pues gracias a esta abundante oferta de recursos, llegaron los primeros pobladores a ocupar diferentes partes de la sabana y explotar los recursos disponibles, cuya única alternativa para el aprovechamiento de los recursos era fabricar herramientas hechas en piedra. Entonces, ahí muestro unas ilustraciones de cómo pudo haber sido el ambiente en ese entonces. Aclaro, las figuras y los materiales que aparecen en esta primera parte de la presentación son tomadas de otros estudios o de algunas cosas que logré descargar por internet. No forman parte de la colección de lo que se ha encontrado en Sopó. Simplemente es para explicar. Sí, el caso, profesor. por ejemplo, de los mastodontes que habitaron la sabana de Bogotá, de esas evidencias tenemos, hay uno muy cerca a Sopó, que es en el sector de Tibito, ya perteneciente a Zipaquirá. Allá se encontró un yacimiento de cazadores recolectores, ilustrado en esta imagen, donde se evidenció presencia de, nosotros le llamamos megafauna, a este tipo de animales que existieron en la sabana de Bogotá. Se les llamaban mastodontes, que era, digamos, una similitud con el mamut. Era mucho más pequeño, pero obviamente era un animal de bastante grande para la época. Entonces, para poder aprovechar estos recursos, estos antepasados fabricaban sus herramientas en piedra tallada, y aquí vemos ejemplos de algunas de esas piedras. Este, por ejemplo, es un cortador, y esto que vemos acá es como una punta. Son puntas, les llamamos nosotros puntas de proyectil, son puntas de flecha que se encavaban, ¿sí?, en una lanzadera para poder explotar este recurso. Entonces estos amigos eran esencialmente cazadores. Y aquí tenemos algunas herramientas también hechas en piedra para utilizarlas como hachas. Entonces esa era su manera de explotar estos recursos. Entonces ellos se les denomina ese periodo de ocupación como paleoindio, y son esencialmente cazadores de fauna que ya está extinta, ¿no? Sí. Sí, profe. Entonces, para contextualizar un poco a nuestra audiencia aquí en la zona de Sopó, entonces, bueno, herramientas similares fue las que encontró Gonzalo Correal en Tibito y en el Abra, ¿no, profesor? Claro, Correcto, usted sí. ya lo mencionó, pero entonces como para que nos quede
confirmado, que De acuerdo, herramientas de todas similares a esta. maneras, al Sí, final de la presentación, yo hago un recuento de cuáles son los sitios arqueológicos importantes para cada uno de estos periodos. ¿Sí? Yo lo que busco con esto, y la idea mía es ilustrar a las personas que puedan ver esta presentación y escuchar este conversatorio, es que se vinculen de manera imaginaria de cómo fue este proceso, porque es bastante complejo y para lograrlo entender hay que partir de que el tiempo para nosotros los arqueólogos se maneja de manera diferente a lo que manejamos actualmente, ¿sí? Entonces, por eso yo al final les voy a mostrar a ustedes algo que yo le llamo línea del tiempo, perfecto, profe. ¿sí? Sí, Donde porque también, ilustramos esto para ubicarnos en sí, el tiempo, cómo es que se puede entender esta situación sí, que en tan los lados compleja, de ¿no? Soacha también y en otros lugares de Cundinamarca se han Exactamente, encontrado tenemos evidencias. En Sí, Soacha hay varios sitios, está el más importante que es el de los abrigos rocosos del Tequendama, sí, donde hay un estudio que habla de ese sitio fue ocupado en diferentes momentos durante casi 5.000 años. Y la primera ocupación está remontada más o menos hacia los 12.000 años de antigüedad, ¿sí? sí. Para que puedan entender. Hay otros sitios donde se encontraron restos de mastodonte asociados a casa, fue en la localidad de Pubenza, eso le pertenece al municipio de Tocaima. Pubenza queda ya descendiendo hacia el Valle del Magdalena. Y allá se encontraron restos de esta fauna extinta asociados a cacería. Están fechados hace 14.000 años. Imagínense, o sea, bastante más antiguos, Sí, ¿cierto? Camilo, que no, Camilo no se ha presentado ni ha saludado a nuestra audiencia. Aprovechemos para que Qué pena que salude. Camilo no lo hemos tenido en cuenta. Sí, eh, Disculpe. nada, yo estoy aquí fascinado escuchando a Elkin porque el poblamiento paleoindio precerámico es uno de los temas que pues a mí me fascina. Y he seguido pues no tan de cerca ni con un ojo tan experto como el de Elkin, pero pues a mí me ha gustado seguir un poco este proceso de poblamiento. Incluso en el conversatorio anterior, yo traté de hacer también como un esbozo y una conexión más hipotética, ¿sí? De lo que significa Sopó en el contexto paleoindio de la sabana de Bogotá. Y en ese sentido me parece espectacular el estudio y el enfoque que te está dando a la investigación de Sopó y, como usted lo mencionaba, pues contextualizarle en esa línea de tiempo poblacional, pues que a la larga fortalece el arraigo, creo yo. Teniendo en cuenta eso, yo en mis estudios de antropología tuve la oportunidad de visitar el sitio de Tibito con Carlos Sánchez. Okay. Visitamos el sitio de Tibito, también he visitado los abrigos rocosos de Tequendama y pues y la sabana realmente hay muchos sitios donde se ha hallado vestigios de poblamiento paleoindio, ¿sí? Está Nemocón, está Paquirá, está Chía, Sueva, sí, Gachetá. O sea, y ahorita usted comentaba que por Tocaima, ya bajando hacia el Valle del Magdalena, esto pareciese que hay como un corredor, ¿sí? Desde los llanos orientales o desde el oriente como tal, ¿sí? Hacia el Valle del Magdalena. Entonces, no sé si la evidencia o el análisis hasta ahora realizado por usted permita como encontrar similitudes o sí, similitudes técnicas en el trabajo lítico, en el tipo de material con el que se hacían. No sé, son muchas preguntas las que surgen desde pues el enfoque que usted está dando, que me parece, nuevamente digo, fascinante. Comprendo, Camilo, y me parece oportuno pues el comentario y la pregunta porque es una de las interrogantes, de los mayores interrogantes que tenemos con respecto a estos procesos de poblamiento temprano en la sabana de Bogotá, que tiene que ver con
con tratar de demostrar cómo fue que se dio ese poblamiento, pero aparte de eso, es decir, si estaban aquí hace 12.000 años, entonces uno se pregunta, ¿y por dónde ingresaron? Porque ellos tuvieron que tener una ruta de ingreso para llegar a ocupar la sabana de Bogotá. Se Y dice 12.000 que, años es bastante lejos, claro, pero bastante atrás. se asume que la ruta natural que seguían estos cazadores recolectores era el Valle del Magdalena y ascendieron por la zona del río Bogotá, que es lo que pertenece a Tocaima, ¿sí?, a ocupar la sabana de Bogotá como tal. Pero hay una cuestión que no, no concuerda con los tiempos. ¿A qué me refiero? A que se han hecho innumerables investigaciones en la zona del Valle del Magdalena, sobre todo en la parte del Valle Medio y la parte baja del río Magdalena, ¿sí? Y allí se han encontrado evidencias de cazadores recolectores, pero la temporalidad de los estudios para esos sitios están alrededor de 10.000 años. Eso apunta a que hubo varias rutas migratorias de ingreso a la sabana de Bogotá que no se ha podido descubrir. Por ejemplo, uno pensaría que la otra opción puede ser por los llanos orientales, ¿no? Pero en ese sentido, hacia la vertiente oriental de la cordillera, lo que es el piedemonte llanero, no se han podido localizar yacimientos que permitan explicar cómo fue que se dio este poblamiento en la sabana de Bogotá. Ese es un gran interrogante que tenemos y que pues esperemos que en un futuro se pueda dilucidar. Esto, ampliándolo a nivel continental, pues se asume que las migraciones de los pueblos asiáticos que entraron a América lo hicieron por el estrecho de Bering, la teoría que se ha manejado tanto, y ellos, aprovechando esa época en la cual había un congelamiento, se formó un corredor natural y ellos venían detrás de la fauna. De hecho, pues hay sitios muy antiguos en Estados Unidos, parte en Canadá, algunos en México, pero resulta que ahora se han encontrado sitios de una antigüedad mayor a la que está reportada, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ejemplo, en la parte sur de Chile se encontró un yacimiento que estiman hasta este momento que puede estar fechado hacia los 30.000 años de antigüedad. Monteverde. Exactamente, Monteverde. Entonces, hay una discusión frente a cómo fue que se dieron esas olas migratorias. Entonces, ya se habla de incursiones marinas por el Pacífico, que es una opción, y pudo haber sido también incursiones por el Atlántico desde África. Entonces, pero todo esto es hipotético, no se ha podido discriminar. Por ejemplo, en Brasil está otro sitio arqueológico que creo que está más o menos en unos 20.000 años. En el 24.000 para hacer Piedra Furada. Piedra Furada en el Brasil, exactamente. Entonces, es poco en ese sentido que uno trata de armar ese rompecabezas temporal para poder establecer cómo fue que llegaron estos primeros pobladores aquí en la sabana de Bogotá. Entonces, sí. Interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Ahora, ¿yo por qué toco este tema? Porque es que lo que tenemos en Sopó no está asociado a esta época, precisamente, pero sí viene con lo siguiente, que es, hubo un cambio en las condiciones climáticas, ¿sí? La población de megafauna que existía, los mastodontes, megaterios. Megaterio era una especie de oso perezoso gigante, también fue cazado, ¿cierto? Y el caballo americano, que era un caballo de contextura mucho más pequeña que un caballo actual, pero muy robusto también. Entonces, ellos fueron cazados. De eso hay evidencias en la zona de Mondoñedo, por ejemplo, de estos caballos americanos. Y también entonces, en Tibito, profe. También en Tibito se encontró restos de un caballo, sí. Entonces, esta megafauna desaparece, queda extinta. Entonces, se incrementa la cacería de fauna menor, que son los venados, conejos, patos, etcétera. Bueno, y
se incrementa también la recolección de frutos y todo recursos. Eso se vuelve una actividad de subsistencia importante. La cantidad de integrantes del grupo social crece. Esto es un determinismo, digamos, ambiental, pero que tiene su validez. Es gracias a que se reducen los tiempos y distancias y rutas de desplazamiento. De hecho, el sedentarismo permite que haya una esperanza de vida mucho más alta. Entonces, el resultado de esta ecuación hombre-ambiente fue el incremento de la demanda de alimentos. Aclaramos aquí entonces que esta presión alimentaria conllevó a que estos grupos humanos tuvieran que adaptarse a otro modo de vida. Su dieta basada en carnes con alto contenido de proteína, producto de la cacería, tuvo que cambiar al consumo de vegetales y fruta. Recolección. Este proceso de adaptación conllevó al surgimiento de un sector económico de suma importancia, la agricultura. Hago aquí un paréntesis antes de leer el último párrafo. En el sector de Sopó hacia, bueno, eso pertenece a la vereda Meusa, tenemos un sitio que puede estar asociado a este momento, este periodo de ocupación, ¿sí? Los que llamamos nosotros ya básicamente recolectores y horticultores. Horticultores es un término que utilizamos para definir a aquellos grupos humanos que empezaron a experimentar con la agricultura, a sembrar y siempre, ¿no? El prueba, ensayo, error para ver cómo era que funcionaba esta cuestión. De la agricultura se vuelve un factor importante. O sea, de eso, 5.000 años, dice usted aquí Sí, se remontan haciendo 5.000 años de antigüedad para la sabana de Bogotá. Para la sabana. Porque hay datos en la costa atlántica de las primeras formas de agricultura que están más o menos a 7.000 años de antigüedad, ¿cierto? Entonces, hay que ver también que la temporalidad varía de acuerdo a la zona en las cuales estamos trabajando, porque pues, comparar la riqueza ambiental y disponibilidad de recursos de la costa atlántica con la sabana de Bogotá es una diferencia bastante grande, ¿no? Pues obviamente los recursos son mucho más abundantes que en la sabana de Bogotá. Entonces, perdón una interrupción, sí, y que me gustaría anotar, y más o menos para 5.000 años estamos hablando del mismo tiempo que se estaba dando la revolución neolítica en Europa, es decir, también estaba iniciando la agricultura en Europa. Entonces, ¿cierto? Es increíble ver cómo esa sincronicidad de desarrollo tecnológico, tanto allá como acá. Sí, en Asia sí estaban más adelante, o sea, la agricultura la comenzaron a desarrollar por allá del 13.000 o 15.000, según últimas evidencias que lo sugieren. Pero pues entre Europa y América la coincidencia realmente es enorme. Es un poco esa paradoja, ¿no? De cómo es que se suceden este tipo de eventos que son tan importantes. Entonces, como decías vos, en Europa pues ya había un desarrollo mucho más apropiado para la agricultura. Aquí estábamos en lo que llamamos la fase primigenia, el comienzo de esa importante actividad que es la agricultura. Y pues para la sabana de Bogotá lo que empezó fue con el manejo de tubérculos. Sí, entonces ahí está la papa con todas las variedades que existían para esa época, porque pues, las papas actuales ya han tenido modificaciones genéticas por manipulación humana durante mucho tiempo. Y están otros tubérculos como las civias, los nabos, las chuguas y una cantidad de tubérculos que se aprovechaban precisamente para esto. Antes de que hiciera la aparición, que es bien importante, y es la presencia del maíz. Maíz como elemento cohesionador, ¿sí? Y obviamente que permite sostener a grandes grupos humanos, ¿sí? Entonces, pero para esta época estamos hablando de recolección básicamente de tubérculos. Entonces, los primeros registros de 5.000 años están en Zipacón, por ejemplo, se cuenta con evidencias de esas horticulturas. En Soacha hay un sitio que se llama Aguazuque. Aguazuque es un trabajo que hizo el profesor Gonzalo Correal. Ese sitio Aguazuque tiene las mismas características de lo que se encontró y que se está excavando en este momento en Sopó.
Aguazuque está más o menos a 8.000 años de antigüedad, en la que hizo el doctor Correal en el año 1984. Y hay evidencia que estos grupos humanos ya eran semisedentarios, había caza de fauna menor, pero su importancia era la recolección de frutos y que el anfitrión actualizado, bueno, ya, perdón, y la agricultura primigenia, o sea, la horticultura que llamamos nosotros. Horticultura. Por eso yo hago aquí énfasis en que, aparte de todo esto, se asocian, por ejemplo, las manifestaciones de arte rupestre, ¿sí?, las cuales se hallan expuestas en todo el perímetro natural de la sabana de Bogotá, y eso es así. Y miramos el caso de Soacha, de Facatativá, Zipacón, Mosquera, Cimate, Choachila, Calera, Huasca, Sopochía y Zipaquirá. ¿Sí? Entonces, o sea, estas manifestaciones rupestres que encontramos también, por ejemplo, en Rocas de Suezca, provienen desde aquella época de cazadores y recolectores, que ya se les puede decir. Eran más recolectores, ya no eran ya tan cazadores. Eran más recolectores, ¿sí? Y entonces aparecen este tipo de... Pues este es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas evidencias de pintura rupestre en la zona de Bogotá. Por ejemplo, Choachí tiene un inventario de su arte rupestre muy bien elaborado y esto fue iniciativa de la administración municipal en el año 2004, creo yo, se hizo ese inventario. Durante la construcción del embalse de San Rafael, Álvaro Botilla, no sé si les mencionó, él hizo un estudio allá y allá se encontraron también varias megalitos con pintura rupestre. No conozco, yo he tratado de averiguar, me han dicho que hacia la zona de Pionono es posible que se puedan encontrar pintura rupestre, pero no los conozco, no los puedo evidenciar porque no he documentado esa manifestación en Sopó. Pero para la Calera y Huasca también tiene bastante arte rupestre. Y Nemocón también. Nemocón, desde luego. Se me olvidó incluir ahí Nemocón. Pero bueno, es toda esa zona perimetral que circunda la sabana de Bogotá, en ese momento en que eran zonas de pantanos, ¿sí? Entonces, terminó aclarando que esto es lo que se le conoce como el periodo Herrera. Es una manera de diferenciar un periodo de ocupación con otro de acuerdo a su temporalidad. Entonces, estábamos hablando de cazadores-recolectores, que eran los primeros que llegaron hace 14.000 años, ¿sí? Después llegan los que son recolectores básicamente, ¿sí?, y donde empieza a ser incipiente la agricultura, y aparecen los que llamamos el periodo Herrera porque es la primera manifestación de formas cerámicas que se registran para la sabana de Bogotá. ¿Sí? Sí. Esa es una cuestión que vamos a ver aquí más adelante. ¿A esto por qué se le llamó periodo Herrera? Que en el año 74, una investigadora, Silvia Broadbent, hizo un estudio arqueológico alrededor del sector de Mondoñedo, ¿sí? Y en Boyacá, que queda la laguna de la Herrera, encontró esa cerámica y por eso quedó ese periodo de ocupación con ese nombre, periodo Herrera, para que entiendan por qué la razón de esto, ¿sí? Entonces seguimos. Listo, profe. Aquí pasamos a otra etapa. Vamos en el tiempo desde el más remoto y nos vamos acercando poco a poco hasta llegar a nuestro presente, ¿no? Listo. Entonces, con la agricultura y gracias a su rendimiento y producción, estos pobladores se vuelven más sedentarios, lo que implicó la búsqueda de alternativas de almacenamiento de sus abundantes cosechas. Surge entonces otro elemento fundamental que yo voy a explicar cómo es el proceso de poblamiento para la sabana de Bogotá, la arcilla. Al ser su actividad semisedentaria, obligó a la construcción de refugios de mayor tiempo de ocupación y a explorar formas de almacenamiento y conservación de alimentos. Aquí es cuando la arcilla y la cestería, junto a los cultivos, se vuelven elementos fundamentales de su existencia. En canastos se transportaban los productos cosechados con la arcilla y luego de conocer cómo es su proceso de transformación, se elaboraron vasijas de barro, las cuales cumplieron funciones de cocción y de almacenamiento. En algunos casos, las vasijas mejor elaboradas se fueron integrando como elementos rituales. Les pongo ahí una ilustración de
de cómo fue ese proceso, ¿sí? Aquí están con la agricultura preparando pues la recolección de maíz, y aquí tenemos de algunos tubérculos que pues, esto podría significar la papa, un caserío. Aquí se está elaborando precisamente las vasijas de cerámica, y en la parte final del párrafo donde decimos que para el cultivo y procesamiento de alimentos se siguió utilizando como materia prima las piedras, pero con otra tecnología de fabricación. Aquí pongo un ejemplo de cuáles eran esas materias que utilizaban para procesar los cultivos, los alimentos que ellos cultivaban, ¿cierto? Hay uno que es predominante en muchas culturas de América del Sur y Mesoamérica, que es el que llamamos nosotros el famoso metate, que es este caso que está acá, que es esa piedra que arenisca, que se forma con una batea debido al desgaste, con una piedra que machacaba, se utilizaba para machacar frutos y sobre todo maíz, para moler el maíz. Esto se encuentra mucho en muchas partes. En algunas fincas uno ve esto, pues lo cogen para abrevadero para las gallinas. Entonces, esto abunda muchísimo en todo el territorio nacional. Y pongo un ejemplo de esas vasijas y muestro, por ejemplo, lo que comúnmente nosotros arqueólogos encontramos que son fragmentos, ¿sí? Que refieren a este momento de ocupación. Entonces aquí entramos ya en la parte más reciente de lo que era lo que fue la población prehispánica. Entonces hace unos 3000 años se consolidan estas sociedades como sedentarias. Se asientan conformando numerosas aldeas distribuidas en lo que se conoce como el altiplano cundiboyacense, y marca el inicio del poblamiento muisca, perdón. Gracias al crecimiento demográfico de estas poblaciones resultan nuevos modos de desarrollo político y económico, generando diversas formas de complejización social. Aquí se marca el inicio de los llamados cacicazgos, referidos a sociedades prehispánicas caracterizadas por una jerarquía sociopolítica, fundamentalmente religiosa, característica de los muiscas. El cacique pasa a ser el personaje principal de esta jerarquización, siendo el líder espiritual al que se le rendía tributo, con diferentes formas de expresión cultural representadas en la cerámica. Podemos ver aquí, por ejemplo, esto, ¿sí? La orfebrería, que coloqué aquí, ejemplo, la balsa muisca, aquí, o mediante la entrega de excedentes de producción, principalmente productos agrícolas como el maíz. Aquí hago una ilustración de cómo era ese cacique, ¿sí? Y algunas de las ofrendas que eran representativas de su cacicazgo. Se establecen relaciones comerciales con grupos cercanos, principalmente con los del río Magdalena, y surgen también conflictos intertribales, que esto es importante, por la ocupación y control del territorio. Aquí florece una casta de guerreros que sirven lealmente al cacique. Estos guerreros, por lo común, están representados en los llamados tunjos, que es parte de la orfebrería que fabricaban ellos, ¿sí? Y hacían esa representación de los grandes guerreros que surgieron durante esta época de florecimiento de los muiscas. Profesor, perdón, podríamos achicar un poquito la pantalla porque es que estamos perdiendo por la vista nuestra, estamos perdiendo un poco las fotografías que usted coloca y que son también muy interesantes. Eso, profe, a ver si así podemos ver un poco. Bueno, muestre a ver cómo acomodamos esto. ¿Usted está viendo bien? Bueno, ahí ya estamos viendo. Yo las estaba viendo bien. ¿Sí? Ah, bueno, y sí. Para la audiencia, ¿estarán bien? Bueno, es lo que nos toca preguntarnos, pero bueno, ahí están bien. No, profe, así quedaron bien, para que los veamos. Pues seguimos aquí no en modo presentación, sino vamos a lo normal para que puedan estar ahí. Sí. Bueno, entonces, como les decía, aquí está una ilustración de lo que podría haber sido un cercado muisca de la época, donde está el templo principal donde habitaba el cacique, ¿sí? Entonces, bueno, entonces una pregunta, profe, acá, que se me ocurre. Entonces, bueno, estábamos en el periodo Herrera y entonces estos individuos van evolucionando, la sedentarización, la agricultura, la alfarería, entonces hace que haya un incremento demográfico, pero que con oleada de gente también viene y esto se vuelve
¿Se vuelve que un mestizaje en aquella época o cómo? ¿Cómo se Pues, puede explicar pues es ahí? un poquito difícil establecer si eso pasó. Eh, entonces uno a lo que más le apunta es a estimar de que hubo un crecimiento demográfico. O sea, hubo, como dicen, la población empezó a crecer de manera un poco, digamos, descontrolada, ¿sí? Pero era gracias a que había cómo sostenerse. Porque es Sí, que del claro. maíz. cuando hay alimentos, pues se permite eso. Inclusive, se habla de que para el periodo Muisca habían especialistas dedicados, por ejemplo, a la actividad de orfebrería. Sí, Volvían especialistas en esto y obviamente a los que se especializaban en orfebrería y también en elaboración de piezas de cerámica, eh, pues esta gente había que sostenerla, porque ellos no cultivaban, eran únicamente dedicados a esto. ¿Mm? Entonces había que sí, sostenerlos a ellos y a su familia. Entonces se asume que el cacique era el que, digamos, recepcionaba toda la producción de su aldea y redistribuía esos recursos de acuerdo a lo que él veía de la mejor manera posible. Digamos que eso era una cuestión de producción comunitaria, pero era controlada por el cacique. Esto que estoy hablando es algo hipotético porque pues no, dentro de los modos de subsistencia que se han mencionado, pues es una de las cosas más acertadas, pero pues esto todavía está por verificarse, pero igual es lo que se tiene, porque este tipo de manifestaciones tan especializadas requerían de personas que se dedicaran exclusivamente a esto. En sí. ese Lo mismo que había los que proveían la leña, por ejemplo, para la sal en Zipaquirá, también eran por pueblos ejemplo, las famosas especializados. gachas de Sí, Zipaquirá, sí, eh, había grupos que estaban única y exclusivamente destinados a extraer sal, ¿sí? Los que extraían sal, los que estaban destinados a la elaboración de las gachas en cerámica, ¿sí? Donde se sí, depositaba la sal líquida para que después se consolidara y formar los panes de sal que eran total. fundamentales para los Sí, muiscas y que les sirvió como elemento de subsistencia, además de intercambio comercial, porque uno se pregunta, pues, aquí cerca de la sabana de Bogotá no hay depósito de oro. El oro viene de la zona del Valle Medio del Magdalena, ¿sí? Entonces, lo que uno asume es que ellos intercambiaban oro por sal y y por algodón, papitas, o por productos, ¿no? sí. Por productos esa era una parte fundamental Y porque también el algodón que Ahí, ellos tejían, algodón, el algodón para ellos también era sumamente claro, porque la importante. textilería muisca es una parte importante de todo el simbolismo, porque para los muiscas era una sociedad esencialmente religiosa. Esa era su fortaleza, entonces, y todo lo expresaban dentro de esa religiosidad. Y ahí es donde están todos los mitos de los dioses y diosas que tenían para la Sabana de Bogotá, la diosa Chiva, la diosa Bachué, lo de Bochica, relacionado con el santo Tequendama, y una cantidad de mitos que existen y que se han logrado recuperar, que son, además, enriquecen mucho cómo era la forma de pensamiento de estos antiguos pobladores. Yo le llamo abuelos porque al fin y al cabo Sí, son los venimos de abuelos, allá, ¿no? yo, son antepasados. Sí, Camilo. perdón, yo quería hacer Sí, una pregunta más como manera de reflexión, y es, o sea, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo Elkin en este momento, ¿sí? O sea, señalando la importancia de la capacidad muisca de tener una sociedad especializada con un crecimiento de población exponencial, ¿sí? Con una complejidad política y económica y exitosa, porque si vemos en las crónicas y el estatus del cual gozaban los muiscas, pues es conocido en toda la región. Entonces, eso en relación a lo que veníamos hablando del poblamiento de la sabana, ¿sí? En la época paleoindia y posterior periodo Herrera y ahora los muiscas, o sea, el hecho de que la sabana se haya constituido como un patrón de poblamiento
tan constante y durante tan largo tiempo, durante diferentes estados de complejización social, como lo son estos tres tipos de sociedad, nos hace preguntarnos qué tenía de especial la sabana, ¿sí? ¿Qué tenía de especial un sitio como Sopó para que se diera el desarrollo de una sociedad tan exitosa como la Muisca? Y lo que nos está señalando la economía y la forma de economía, la capacidad económica de los muiscas, gracias al maíz, sí, que permitía tener un ejército o especialización dentro de la sociedad, pues también nos permite ver que eso fue un elemento muy importante en el desarrollo muisca, así como lo fue también la posibilidad de manejar varios pisos térmicos. El hecho de estar aquí cerca, por ejemplo, a lo que baja hacia el cañón del Guavio o de los llanos orientales o hacia el Valle del Magdalena, pues permitía también tener productos de diferentes pisos térmicos, enriqueciendo la dieta y teniendo un intercambio con otros grupos étnicos también en la región. Entonces, creo que es importante como contextualizar esto en este gran tema de lo que es el desarrollo de una sociedad como la Muisca en un contexto amplio de complejización. Camilo, en eso tienes toda la razón. Y yo considero desde mi punto de vista que una de las razones fundamentales de por qué ese poblamiento tan extenso en diferentes épocas, con diferentes tipos de manifestaciones culturales, a mi juicio, tienen que ver con la disponibilidad de recursos, sobre todo recursos alimenticios, ¿no? Además de mucha disponibilidad de materia prima, de rocas y minerales que permitían que se pudiera acceder a esos recursos. Nosotros los seres humanos, desde que somos sapiens, siempre hemos utilizado algún tipo de herramienta para transformar esos recursos. A diferencia pues de los otros seres vivos que consumen sus alimentos directamente sin procesarlos. Nosotros, por esa razón, por esa simple razón, de tener que procesar los alimentos para poderlos consumir, nos obligó a buscar esas alternativas. Y la sabana de Bogotá, en su momento, era un nicho ideal para eso, dada la riqueza y la disponibilidad de recursos que se tenían en ese momento. Las zonas del frío. Además, pues, bueno, el frío es una condición, digamos, que podría ser, digamos, podría frenar ese poblamiento, pero no. Estas poblaciones se adaptaron también a las condiciones climáticas. El frío no era limitante para ellos. El asunto era subsistir. Y aquí quiero hacer una observación bien puntual, y es que las zonas pantanosas en todas partes del mundo son zonas de una riqueza de recursos, de alimentos enorme. Y por eso los yacimientos más antiguos se encuentran en zonas aledañas, áreas pantanosas, o que fueron pantanosas en una época anterior. De hecho, yo no sé, la sabana de Bogotá, sobre todo lo que está hoy construido, lo que es la capital, quién sabe cuántas cosas se habrán perdido, porque pues no había forma de controlar lo que sucede hoy en día, que desecan los humedales para darle paso pues a programas de vivienda, digo a mi juicio un poco irresponsables con este patrimonio, porque no sabemos qué pudo haber sucedido ahí en ese, digamos, en ese desarrollo urbano que ha tenido la capital. Entonces, parte de esa explicación yo la doy en cuanto a la disponibilidad de recursos, en ese sentido. Además, creo que hay otra, esa es un condicionante, pues puede ser de determinismo geográfico, ¿sí? Pero es la facilidad de expresarse en una zona plana, ¿sí? Como la sabana de Bogotá. Y además, pues las pendientes aquí no son tan abruptas como en otras partes del país. Y además su estratégico ubicación, como decías vos, Camilo, con el valle
del río Magdalena hacia el occidente y al oriente con toda la zona del Piedemonte, los llanos orientales. Y obviamente eso permitía, desde luego, para estas sociedades miscas ya desarrolladas, obtener productos de diferentes pisos térmicos, ¿no?, que ayudaba a enriquecer su dieta. Claro. Entonces, por eso era que se le daba tanta importancia a la explotación de la sal, porque la sal se convirtió para ellos como el elemento cohesionador como grupo, como sociedad, y también el fundamento de su economía, porque eso les permitía hacer intercambio con los grupos que habitaban en las zonas de templadas y calientes de ambas vertientes de la cordillera oriental. Entonces, Y perdón, y es que además el maíz sin sal es difícil. Imagínese una arepa sin sal. bueno, pues es que Entre otras, ¿no? de hecho, todos los seres vivos que estamos dentro del grupo de mamalias, o sea, los mamíferos, nuestro metabolismo necesita consumir sal. Sí. Sal. Además, Porque, pues, sí, además para conservar la carne, imagínense que yo leía unas actas de don Miguel de Ibarra, que eso es a finales del siglo XVI, y en una de las actas él registra, por ejemplo, en la zona que conocemos como zona Panche, o en aquella época que se conocía como Panchea, sí, hacían grupos venían hasta el río Magdalena a pescar. Y entonces necesitaban sal para conservar el pescado. Ahí desde aquella época se habla del pescado salado, no hablan los totalmente, cronistas. sí. Entonces, claro, ellos salaban para conservar el pescado, las carnes. ¿Sí? Supongo que aquí en la sabana, pues de igual manera. Tuvo que haber sido utilizado el mismo método, desde luego que sí. De hecho, hoy en día, sobre todo en las digamos, más tradicionales de Boyacá y Cundinamarca, todavía se sala la carne para poderla conservar, ¿sí? Y es más, se acostumbra a colgarlas en tiras encima de la estufa, que supuestamente la estufa es de leña o es de carbón, y eso permite que se vuelva, como se dice, la carne oreada, ¿no? Sí, Que además le carne. da un sabor Sí. exquisito. O sea que ese plato es un plato ancestral, carne oreada o Ancestral, carne totalmente. cecina. En Nocaima, por ejemplo, la llaman carne cecina. Carne cecina. Sí, Sí, el asunto es que yo no lo podía yo llamaría tradicional la costumbre, no un plato tradicional bueno, sí, la carne no porque existía en aquella época. no habían reses, ni habían cerdos, ni habían Pero gallinas, habían venados, estaba pero el habían venado. venados, ¿sí? Sí, Entonces, venados y digamos que peces. es el proceso de conservación del alimento, sí es tradicional. No Sí, lo podría llamar yo como plato. pero sí, sí, Pero el sí es, proceso. Sí, señor. Existen algunos ejemplos etnográficos, sí, de los que se puede echar mano. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los arhuacos consumen carne de venado solo en ocasiones especiales, en sus festividades como tal, y acuden al mismo proceso, como lo decían, a la misma tradición, salar la carne y colgarla como tal, ¿sí?, para consumirla el día pues que tiene lugar la festividad. eso es así. Eso es así. Sí, De hecho, por ejemplo, en algunas comunidades, mm, yo digo que casi todas hacen esa misma práctica en el Amazonas, ¿sí? Y en los llanos orientales, donde se coge el pescado, se sala y se coloca encima del fogón, y después de una semana se consume normalmente. Es lo que llaman el pescado moqueado, allá en en las los comunidades llanos, indígenas del Amazonas. Y con la En el carne de Amazonas. cacería hacen exactamente lo mismo, en el ¿sí? Amazonas. Entonces, esa es una manera, digamos, de mantener el recurso disponible. Mm, yo lo llamo una forma de almacenamiento, ¿no? Y lo Sí. permitía la sal. Ese es el elemento cohesionador, ¿no? Entonces la sal tenía altísima demanda en nuestra población prehispánica. Pues por supuesto, porque pues es que la sal es uno se preguntaba, bueno, desde luego esta concepción occidental que tenemos hoy en día, yo cómo voy a cambiar oro por sal. Ya eso no está dentro de la lógica en la cual nuestra sociedad actual
se trasciende en ese sentido, ¿no? El asunto es que para esa época este tipo de situaciones obedecía, era otras circunstancias totalmente diferentes, porque pues el oro tenía un valor ritual, no un valor económico. Era básicamente para manifestaciones rituales, y como les decía hace un momento, los muiscas eran una sociedad esencialmente religiosa. Para ellos era importante esa religiosidad y la manifestaban a través de su orfebrería, ¿sí? Y de sus piezas cerámicas. Pero eso se encuentran esas cosas tan majestuosas como por ejemplo el hecho de la balsa muisca, que es algo impresionante. Así. Entre otras cosas, vale la pena mencionarlo, la orfebrería aquí tuvo un desarrollo particular con respecto a otras partes del país, porque la orfebrería Calima es preciosa y es lo mismo pasa con el Valle del Cauca, ¿sí? Pero aquí, en este tipo de elaboración de los elementos religiosos plasmados en la orfebrería, se hacía a través de una fundición utilizando el método de la cera perdida. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la complejidad que ustedes pueden apreciar en la balsa muisca, donde está el cacique, están los sacerdotes, hay otros elementos, ataviajes que ayudan a ilustrar cómo era ese rito de agradecimiento y religioso, desde luego. Eso se hizo en una sola fundición. No, eso no viene hecho en partes, es hecho en una sola fundición. Y ahí es donde radica la especialización del orfebre que fabricó eso. Imagínese usted, sí. Sí, pues que cualquiera pensaría que fue hecho por partes y que después se fueron armando una con otra. Y actualmente sería como imposible hacerlo, ¿no? Con una máquina tendrían que hacerlo. Lo han hecho réplicas y se han hecho intentos aplicando un poco también lo que ellos utilizaban con la cera perdida, pero pues obviamente eso requiere de una destreza y de un conocimiento, no solamente espiritual, sino también de cómo es que se comporta la cera frente a la materia prima que era el oro, y el oro había que mezclarlo con otro elemento para que pudiera ser maleable. Esto lo hacían básicamente con platino o con cobre. Imagínese usted, eso era supremamente complejo, esa técnica. Claro, entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y ellos cómo llegaron a este conocimiento tan valioso? Pues obviamente tuvieron que haber pasado por un proceso de conocimiento y ese conocimiento tuvo que haber sido generacional, ¿sí? No es una sola persona, sino que yo aprendí esto, se lo delego a mi generación siguiente para que ellos sigan aprendiendo sobre eso. Esa es la parte fundamental, y de hecho todos los grupos indígenas actuales luchan porque su conocimiento se mantenga a través de la tradición oral, que es la manera en que se transmiten esas formas de pensamiento y de conocimiento. Eso es importante en la tradición oral. Sí, esa orfebrería muisca de verdad que es fantástica. Y en Sopó hubo orfebres, profe. Hay algunos. Sí, claro, desde luego, eso no hay duda. Eso los tuvo que haber habido. Porque... Sí. Y en Pasca también, porque en Pasca fue donde se encontró otra balsa, o se encontró una balsa similar, un poco más pequeña, ¿es? ¿O fue esta? No, esta que tenemos aquí, que es la representativa de la sociedad muisca que se encuentra en el Museo del Oro, esa fue encontrada en Pasca. Ve, en Pasca estaban orfebres también. En la marca la encontró un campesino que estaba cazando. Él estaba cazando, ¿cómo le llaman a eso? Un animal que es más grande que el curí. Bueno, es un roedor. Bueno. Y estaba cazando y el animal se metió por una cueva, y él entró a la cueva y ahí encontró una vasija de barro, y adentro de esa vasija había otra más pequeña. Cuando sacó una vasija que estaba dentro más pequeño, ahí estaba depositada. O sea, pudo ser una ofrenda, claro, era una ofrenda. Claro, es que para los muiscas
muy rara vez se encuentran como ofrendas en las tumbas oro. El oro era parte de una ofrenda que se hacía de manera externa digamos, a las manifestaciones funerarias. Se hacía Sí, era como un ofrendatario en honor a, entonces, ahí es donde viene no decir por qué lo hacían de esa manera, los sí. ofrendatarios. Entonces, Bueno, eso es parte listo. importante de todo este asunto. De todos estos Bueno, y muiscas. aquí vamos a la parte final de este pequeño resumen de poblamiento. Entonces, cuando los muiscas alcanzaban su más alto desarrollo político y económico, se produce un fuerte choque intercultural al momento de la llegada de los primeros europeos, choque que afectó a todas las sociedades prehispánicas de América. Gran número de la población indígena fue sometida militar y religiosamente, y otro importante número de indígenas muere en defensa de su territorio. Durante la colonia surge como medida de control social la encomienda y se conforman los llamados pueblos de indios, donde se confina a la población nativa sometida, obligándola a rendir tributo con trabajo forzado y o con la cesión de sus productos agrícolas bajo el mando de un encomendero. Y aquí toca el tema de Meusa. Meusa en Soponó. Sí, Meusa señor. fue un pueblo indio y está documentado, ¿sí? Sí, Los cronistas parece ser, parece ser que ese pueblo indio de Meusa pudo haber estado asentado en lo que hoy se conoce ya como Pueblo Viejo. Parece ser, yo no tengo seguridad sobre eso, pero pues todo apunta a que fue allá, ese pueblo de indios de Neusa. Mm, Estos pueblos de indios que hacían, copiaban el modelo de poblado español con una plaza central rodeada de un portal destinado al intercambio de productos, una capilla regentada o visitada por el cura doctrinero, una cárcel y finalmente las dependencias de un cabildo indígena que debía secundar al cura en la lucha contra los cultos preexistentes y en la organización permanente de procesiones y actividades rituales. Aquí es cuando ese cambio se genera de esta manera. Entonces, esas jerarquías sociales están los españoles, que están encabezados por el comendero, los criollos mestizos, que fueron el resultado de la mezcla de españoles con indígenas, ¿sí? Los propios indígenas, y a eso se le sumaba los negros y mulatos que fueron traídos desde África cuando la mano de obra disponible, la mano de obra indígena, disminuyó debido pues a que pues fue sometida tan intensamente que mm, prácticamente muchas poblaciones desaparecieron. Y solamente nos queda como referente las evidencias que ellos dejaron. Y es el trabajo que hacemos los arqueólogos, darle un puesto en la historia a los que no tienen historia. Es en ese sí, sentido. claro. Y es la interpretación de todas estas evidencias que rescatan en los hallazgos. De acuerdo. Entonces, vamos a la segunda parte, que es la que yo creo que están más ansiosos de conocer. Mm, Teniendo en cuenta esta secuencia poblacional que mostramos, ¿sí? Pues en ese mismo orden de ideas voy a presentar cómo han sido los trabajos que hemos desarrollado eh, ahí en Socorro. Y así, señoras y señores, llegamos al final de nuestro conversatorio Poblamiento de la Sabana de Bogotá. Les recuerdo que este es el segundo conversatorio que corresponde a la convocatoria del IDECUT Inspírese y eche para la casa. El primer conversatorio se llamó Territorio Arqueológico, que si no lo ha visto, le sugiero que le vea porque complementa este conversatorio. Y nos queda un conversatorio pendiente que será emitido la próxima semana, perdón. Y de nuevo le sugiero suscribirse en este canal para que le llegue el aviso del siguiente conversatorio, donde trataremos el tema del último hallazgo arqueológico registrado en el territorio de Meusa, que les cuento tiene unos datos que nos van a sorprender, unos datos de antigüedad, unas evidencias materiales interesantísimas, increíbles, que no solamente enriquecen
el patrimonio histórico de Sopó, la historia de Sopó, sino también la historia del departamento y por supuesto de la nación. Así que cordialmente invitados y de nuevo les agradezco muchísimo a ustedes, señoras y señores, por estar aquí, a nuestros invitados, panelistas, el profesor Elkin Rodríguez y el antropólogo Camilo Martínez. Y bueno, nos vemos la próxima semana con el siguiente video. Gracias.